Raúl García, quien es psicólogo y presidente de la Fundación Psiconecta. A propósito de un taller del cual ya nos va a comentar, pero que tiene mucho que ver con cómo entender a mi hijo en esta etapa de la adolescencia y no fallar en ese intento. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, Viviana. Nosotros Un siempre saludo a ti, abordamos, saludo a tu audiencia. gracias, gracias, igual para ti. Nosotros siempre abordamos estos temas semanalmente, Raúl, porque y más en esta época de pandemia, siempre ha sido como nuestra obligación hacerlo. Y por eso nos encanta hablar de la familia y cómo abordarle, ser mejores padres, mejores hijos, entendernos mejor entre todos. Pero particularmente hay una etapa que es muy compleja, hermosa pero compleja, que es la adolescencia, ¿no? Nosotros los padres, pese a pasar por ella, pareciera que cuando nuestro hijo llega a la adolescencia se nos olvidó todo. O es que estamos viviendo otro mundo en donde el adolescente sigue siendo el mismo pero diferente, como se Sí, diría. bueno, fíjate, lo primero e importante a tener en cuenta es que la adolescencia es una etapa. En esa etapa se dan cambios físicos, se dan cambios hormonales, se dan cambios psicológicos, ¿sí? Y estos cambios son cambios bruscos que los psicólogos llamamos precisamente hitos en el desarrollo. Los hitos en el desarrollo son como los hitos en la historia, ¿sí? Son momentos que marcan un antes y un después y que precisamente hacen que esta etapa del desarrollo de la persona sea una etapa con muchos cambios, sí, muchos desajustes, muchos cambios, y se da un proceso importantísimo acá que es precisamente este que vienes comentando, y es la definición de la personalidad. Acá, en esta definición de la personalidad para el adolescente, es importantísima porque, bueno, acá ellos comienzan, ¿sí? O comenzamos, porque nosotros también fuimos adolescentes en algún momento, comenzamos a tener como una lucha interna, ¿no? La lucha interna entre ser independientes de alguna forma y al mismo tiempo una búsqueda de reconocimiento. En esta lucha interna entre ser independientes y la búsqueda de reconocimiento, el adolescente muchas veces, también tomando en cuenta los cambios físicos y los cambios hormonales, se siente incomprendido. Y si nos vamos al adulto, entonces el asunto de la incomprensión pasa porque, bueno, el adulto tiene una experiencia, ¿sí?, de vida, ya ha vivido algunas etapas, ya ha superado otras etapas, ¿sí? Pero el adulto también fue adolescente. ¿Qué ocurre con esto de que el adulto también fue adolescente? Bueno, que el adulto, el papá, la mamá, el familiar que acompaña a este adolescente, tiene de alguna forma temor, ¿sí? ¿Temor a qué? Temor porque él sabe que en la adolescencia, bueno, se toman malas decisiones, por un lado, hay temor también por las influencias, por las amistades, por la moda, etcétera. Pero esto lo hace el adulto más que todo desde un juicio sobre precisamente que el adolescente va, uno hace ahí una generalización, ¿no? El adolescente siempre toma malas decisiones, cosa que no necesariamente es así, ¿sí? Pero que el adulto, el padre, la madre, lo hace desde un temor. Desde un miedo a lo que se va a enfrentar el adolescente en la vida, ¿no? Esto hace, Viviana, que nosotros, desde nuestra adultez, cometamos un error típico, por lo general, que es ver al adolescente todavía como un niño, ¿sí? Al Sí, adolescente yo como una sé. niña. Y eso hace que el error sea que por lo general nosotros creamos, ¿sí?, que el adolescente no puede, no sabe, ¿sí? Y
esa mirada de niño hace entonces que comience una batalla y una lucha entre este adolescente que define que está definiendo su personalidad, ¿sí? Que está, como lo llamamos los psicólogos, cristalizando la identidad, ¿sí? Y este adulto que con precisamente una necesidad de protección, una necesidad de cuidar a ese hijo, ¿sí? Lo vea desde también un poco el prejuicio de que no sabe, el prejuicio del que no puede. Entonces el adolescente entra ahí como en una fase de, bueno, soy o no soy, soy persona, no soy persona, soy un niño todavía, no soy un niño, estoy viviendo cambios físicos, estoy viviendo cambios hormonales que impactan, ¿sí? En mi desarrollo, pero al mismo tiempo entonces tengo estos adultos que de una u otra forma no me comprenden, sienten que no sé, ellos creen que no sé nada, ellos creen que no puedo hacer cosas de adultos, y entonces eso hace que la relación se vea ahí fracturada de alguna forma. En muchos de los casos la casa, ¿sí? El hogar se convierte en un campo de batalla, y entonces vemos estos papás que luchan por brindar seguridad al adolescente, brindar tranquilidad, estabilidad, ¿sí? Y tenemos esto que comúnmente se denomina como el adolescente rebelde, ¿no? Este adolescente que, bueno, busca de alguna forma construir su independencia, generar su personalidad, diferenciarse del adulto, porque acá tenemos una cosa que le pasa mucho al adolescente, es que él busca diferenciarse de sus padres, ¿sí? Y siente que sus padres quieren que él se parezca a ellos. Entonces, esta lucha psicológica, ¿sí? Hace que precisamente él sienta que no está siendo entendido, que no está siendo comprendido, y que haya problemas y roces en la comunicación y en la relación. Una de las cosas importantes también acá es que el adulto, desde la prioridad en la seguridad, limita en muchos de los casos la independencia del adolescente. Y al limitar esa independencia, obviamente desde el proteger, desde el cuidar, desde el brindar seguridad, porque el adulto conoce, ¿sí? El mundo, la realidad, y bueno, sabe que el mundo no siempre es bueno, no siempre pasan cosas buenas. Entonces, limita esta independencia, y al limitar esta independencia, solemos cometer un error, Viviana, que es que no escuchamos al adolescente. Al no escucharlo, muchas veces el adulto se impone sobre el adolescente y le impone sus formas, ¿sí? Y le impone sus maneras, sus formas de mirar, esto que llamamos los psicólogos, la forma de mirar el mundo. Recordemos que el adolescente tiene una altísima necesidad de curiosidad, de exploración, de inquietudes, ¿sí? Y el adulto, desde el miedo, los papás, las mamás, desde el miedo que le genera la realidad del mundo, entonces muchas veces lo que hace es imponer su forma y limita entonces el hecho de escuchar, el hecho de no escuchar, de escuchar sin prejuicios, ¿sí? De escuchar sin juzgar, porque bueno, ahí es donde se da precisamente la batalla, ¿no? Fíjate una cosa, en claro, eso suena fácil cuando de repente uno dice no juzgar y no imponer la posición, pero ¿dónde está esa línea delgada entre permitirles a ellos ciertas cosas y que ellos no lo vean, o sea, permitirle algunas y otras no, porque yo sí siento que hay que poner límites. A mí me los pusieron de pequeña y en ningún momento poniéndome límites yo tuve traumas.
¿Dónde está esa línea delgada? ¿Hasta dónde podemos permitir los padres? ¿Y dónde empezamos a poner límites en una sociedad tan compleja de manejar como la de ahora, con tanta información que reciben nuestros hijos? Yo voy a hacer una pausa contigo y escuchamos música y retomamos para seguir con este tema, y en la próxima parte hablamos de precisamente de este taller que tú tienes y que habla de este tema tan interesante. Estoy conversando con Raúl García, psicólogo, presidente de la Fundación Psiconecta. ¿Cómo entender a mi hijo adolescente? ¿Está usted atravesando por esto? Ya venimos. Raúl, necesitamos salirnos del Zoom y volver a entrar por